aquí haciendo algunos movimientos con la computadora, aprendiendo a manejar la tecnología. Y pues qué bendición que tenemos esto de... ¿Le pones poquita más todo para la luz? Ah, ok. Bueno, esperemos que sí se ve bien. Acabo de subir a mi cuarto a tratar de echarle una manita de gato al tigre que traigo aquí. Y, y pues se fundió un foco, así es de que pues andaba así como a media luz todo. Así que quizá cómo quedó el asunto, pero aquí estamos. Bueno, pues gracias Dios por esta tarde, gracias porque volvemos a reunirnos a través de este medio, a seguir meditando tu palabra, creciendo tu palabra, aprendiendo a conocer a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y desea hacer a través de nosotros. Y ponemos este tiempo contigo. Gracias por los que ya están aquí, gracias por los que se integrarán. Algunos sé que están de vacaciones, algunos sé que se les dificulta el tiempo porque con niños en casa o visitas, entonces no es tan fácil que se conecte como nosotros la semana pasada que salimos fuera y nos era imposible poder predecir los tiempos que estaríamos libres y que aparte funcionara bien el Internet donde estaríamos. Pero gracias a Dios ya estamos aquí y esperamos que le estén pasando muy, muy, muy bien. Bueno, el tema de ahorita, continuamos, estamos en la página 23 de tu manual, ahí si lo tienes a tu mano, estamos viendo el punto número 9, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros. Esta es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Realmente nos damos cuenta que nosotros somos muy, muy débiles, que lo que Dios quiere hacer o las cosas que a veces quisiéramos realizar, ¿sí? Nuestro cuerpo es débil, a veces nuestro espíritu está debilitado, entonces cuando nosotros somos débiles, dice que tenemos ese ayudador, tenemos ese consolador. Aquí en Romanos 8, 26 y 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros al poder orar en lenguas, al poder nosotros tener esa comunión con Dios y a través del Espíritu Santo, a permitir al Espíritu Santo trabajar en nosotros, es uno de los beneficios, ¿sí? A veces no sabemos cómo orar, podemos encontrarnos en situaciones muy, muy difíciles, situaciones que no hay palabras, cómo expresarlas, no hay, quisiéramos derramar el corazón, pero se nos acaba, ¿sí? La manera de quererle explicar a Dios, pero entonces el Espíritu Santo viene y es el que está en nosotros, pues mora en nosotros y el Espíritu Santo empieza a interceder. El Espíritu, el que dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces de ese espíritu nuestro unido con el Señor, el Espíritu Santo empieza a interceder. Y aquí vemos a Pablo, ¿no? Pablo, habiendo vivido esta experiencia, porque no puedes, no está escribiendo algo pues teológico, él está escribiendo en sus cartas las experiencias que está teniendo con el Espíritu Santo. Para nosotros puede quedarse en teología, puede quedarse en información, pero es experiencia y no es hasta que vives la experiencia de depender de Dios y estar continuamente orando en lenguas, estar continuamente, sí, en esa comunión con el Espíritu, cuando se presenta una situación que no sé cómo interceder o que me siento débil, entonces dice el Espíritu Santo intercede, él viene, ¿verdad? Aún con gemidos, Él lo entiende. Dios dice que el que escudriña los corazones, porque el Espíritu Santo está gimiendo juntamente con nuestro espíritu. Es de cuenta que le está enseñando al Espíritu, le está fortaleciendo el Espíritu, está enseñando y está gimiendo, está hablando desde dentro, con gemidos aún puede ser, que no los puedes expresar, gemidos que no tienen palabras, pero Dios ve el corazón.
Dios ve la condición del corazón, el Dios que lo escudriña, ¿no? Sabe la intención del Espíritu. Así es de que es importante, ¿no? Tener esa relación. Yo no sé, seguir avivando el don de lenguas, seguir intercediendo en lenguas, porque estamos edificando, estamos recibiendo revelación, estamos en un canal de comunicación continua y a veces yo no entiendo mis lenguas. Cuando yo estoy orando en lenguas, por ejemplo, no entiendo con palabras exactamente como yo te puedo traducir del inglés al español, pero sí puedo percibir en mi espíritu, ¿sí? El sentir de lo que estoy orando, el sentir a veces de urgencia, el sentir a veces de debilidad, el sentir a veces de gozo, el sentir a veces de gratitud, el sentir del espíritu de para cuando estás intercediendo. Se han dado cuenta muchas veces cuando estamos intercediendo, ¿verdad? Mientras uno está orando, mientras uno empieza a interceder con el lenguaje que entendemos, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos apoyando con nuestro corazón, estamos apoyando, aún orando en nuestro espíritu. Nuestra mente está consciente de lo que se está hablando, está percibiendo lo que se está diciendo, pero también nuestro espíritu podemos estar orando en el espíritu, ¿verdad? Para que Dios nos siga dando dirección o nos siga mostrando alguna área donde reforzar la intercesión, donde fortalecer la intercesión, porque en parte vemos, en parte conocemos, pero cuando estamos unidos, ¿verdad? Aún la oración corporativa, la intercesión corporativa, puede venir una persona muy débil espiritualmente, desgastada, cansada, cargada. Bueno, ese meternos a la presencia cambia el ambiente, el espíritu de consolación, el espíritu que viene a afirmar, el espíritu que viene a traer dirección, empieza a obrar y entonces Él ayuda en las debilidades, trae fortaleza. Vimos la semana antepasada que Jesús decía, venid a las aguas, vengan los que estén cansados, vengan y compren, sí, compren sin dinero, compren, sí, venid a mí, dice la palabra, oíd y vivirá vuestra alma. Sí, siempre que vamos al Señor, recibimos de Él fortaleza a través de su Espíritu Santo. Entonces aquí en este tiempo Dios está derramando en su pueblo el espíritu de gracia y oración para que nosotros, ¿verdad? Que somos su pueblo, nos podamos levantar cada vez más a diferentes niveles. Sí, a diferentes niveles, ¿sí? Nos podemos levantar y tomemos la posición de autoridad y poder que Cristo ya conquistó en la cruz. O sea, hay una autoridad y un poder que ya fue conquistado, no estamos orando desde una posición de derrota, necesitamos por eso conocer lo que dice la Escritura, creer en Cristo como dice la Escritura, edificar nuestras vidas en la obra de Cristo, que es el fundamento, que es el cimiento, y entonces cuando nosotros intercedemos, vamos con la confianza de que Dios nos oye, vamos con la confianza que si nosotros venimos débiles, no somos desechados, que si venimos aún en una condición, ¿verdad? Que no nos sentimos así como que, ay Señor, perdóname, nosotros somos perdonados cuando nosotros confesamos nuestros pecados, podemos ir a Él. Y dice, y Dios puede a través, ¿verdad?, de su espíritu traer confirmación, traer revelación de su corazón. Entonces nosotros oramos con Cristo, tomamos la posición con Cristo, operamos desde esa posición de fortaleza en Cristo, en Cristo somos fortalecidos y en la conquista de lo que Él hizo en la cruz para que nosotros podamos establecer su reino aquí en la tierra, su reino aquí en la tierra. Yo creo que todos, algunos podamos, ahorita que estamos compartiendo, te puedes acordar de momentos de debilidad, de momentos aún donde sentías, ¿verdad?, que desfallecer, corriste a Dios, no sabías a dónde correr. Hay un canto que decía que a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú a dónde iré si solo tú puedes mi alma levantar. Es eso, es ir a Él, es ir a Él y expresarle, o aún veces nada más llorar, derramar el corazón, toda la carga, todo el sentir que viene. Y sabes que el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, sabe cómo consolar, sabe cómo fortalecerlo y debemos de aprovechar la bendición de que lo tenemos morando en nosotros porque Él cuida de nosotros para que nosotros podamos, ¿verdad?, avanzar, podamos
seguir adelante y no, el enemigo no nos aplaste. Una persona descorazonada, una persona desgastada, una persona oprimida es fácil presa del enemigo. Por eso necesitamos, dice la palabra, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces es en el espíritu, es donde nos fortalecemos. Y si en un momento dado tú te sientes débil, en un momento dado te has sentido cansado por el calor, o hay circunstancias que nos desgastan, no todo es espiritual o espiritual. Hay circunstancias, vivencias que nos cansan físicamente, que nos cansan emocionalmente, que nos desgastan. Bueno, el Espíritu Santo también está ahí y a veces te va a decir, descansa, toma una siesta, descansa, come bien. A veces estamos afligidos queriendo hacer cosas para Dios, ¿verdad? Y no descansamos, nos sentimos así como condenación si me siento o si en un momento dado, ¿verdad? No estoy actuando, haciendo las cosas que se supone que debo hacer, cuando lo que Dios le interesa no es tanto lo que podamos hacer para Él, sino lo que Él puede hacer a través de nosotros. Entonces muchas veces dice la palabra, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Dios nos invita a ir a Él. Y si venimos en una condición de debilidad, ok, ora lenguas o adórale, cambia ese ambiente, dile alma mía, alaba al Señor. Y entonces el Espíritu Santo viene, nos ayuda y nos va a mostrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y mucho es aprender a descansar en el Señor, en su fortaleza, en su gracia. Por eso decía Pablo, ¿no? Pablo traía una aflicción en su cuerpo que muchas veces le pidió al Señor que lo sanara, que le quitara esa aflicción, ese azote, ¿verdad? Que él traía. Pero Dios le dijo que no. Dios no le concedió esa petición, pero le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, cuando somos débiles, podemos experimentar la fortaleza de Dios, el consuelo, la gracia de Dios, que entonces nos hace ver las cosas de una manera diferente. Bueno, aquí viene Sergio, continuar. Hola a todos. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo se convierte en la persona de Dios, ¿verdad? Que nos asiste, la persona de Dios que toma nuestras vidas y nos lleva, ¿verdad? Al conocimiento de su corazón, de su voluntad. Y veíamos en la Escritura cómo aquí en Romanos 8, ¿verdad? Dice que es el Espíritu Santo el que nos ayuda, dice, en nuestras debilidades, ¿verdad? Y cuando Pablo estaba escribiendo acerca de estas debilidades, la palabra que está usando significa fragilidad, ¿no? Entonces, nosotros realmente somos frágiles, ¿verdad? Fácilmente podemos ser quebrados, quebrantados, ¿verdad? Por la misma fragilidad. Significa debilidad, ¿verdad? Somos débiles en muchas áreas de nuestra vida, pero también esta palabra debilidad en el hebreo, en el original, significa enfermedad, ¿verdad? En el griego significa enfermedad. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Somos llevados a sufrimiento, somos llevados a estar postrados, somos llevados a entrar en esos tiempos de enfermedad, ¿verdad? Es cuando sentimos verdaderamente nuestra debilidad, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él es el que nos fortalece, ¿verdad? Él es el que nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a trabajar en el corazón y nos va a dar testimonio, ¿verdad? De que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Acuérdate, el Espíritu Santo es espíritu de adopción y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que dentro de nosotros, ¿verdad? Nos lleva a clamar Abba Padre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que somos hijos y que hemos recibido, ¿verdad? En nosotros como hijos
esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante, ¿verdad? El Espíritu Santo, al dar testimonio de que somos hijos, nos hace conocer, ¿verdad?, que tenemos privilegios como hijos, ¿verdad? Y como hijos podemos apoyarnos, ¿verdad?, en los recursos de Dios, que la misma palabra, ¿verdad?, nos empieza a mostrar y nos empieza a enseñar. Entonces, imagínate el gran beneficio que tenemos como hijos para los tiempos de aflicción, ¿verdad?, para los tiempos difíciles, para los tiempos que son pesados, que son arduos, ¿verdad?, que son extenuantes, ¿verdad? Imagínate lo que tienen que pasar las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ellos van a sufrir, ¿verdad?, estas carencias, ¿verdad? No van a tener los beneficios que tenemos los hijos, ¿verdad? Entonces, los que no tienen a Cristo, bueno, no van a tener esa fortaleza, esa fuerza espiritual que el Espíritu Santo le imparte a los hijos, ¿verdad? No van a tener, ¿verdad?, esa sabiduría y ese entendimiento y ese conocimiento de la palabra que libera poder sobre nosotros, ¿verdad? Cuando es revelada esa palabra, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo no tienen esos recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ignoran la Escritura e ignoran lo que Dios tiene preparado, ¿verdad?, para sus vidas, ¿verdad? Y ellos sufren la debilidad. Y entonces, si nosotros batallamos muchas veces en los tiempos difíciles, batallamos para mantenernos y sostenernos en la fe, ¿verdad? Imagínate la debilidad de los que son débiles en la fe, de los que verdaderamente tienen un decir, pues yo creo que hay un Dios porque Dios existe, porque todos sabemos que Dios existe, pero no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces ellos no van a poder tener, ¿verdad?, la fortaleza que tienen los hijos, ni van a poder resistir las tentaciones, ni van a poder resistir los ataques de corrupción, ¿verdad?, que vienen, ¿verdad?, que el diablo lanza, ¿verdad?, para destruir vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no pueden tomar de Cristo. Ellos no pueden tomar lo que necesitan, ¿verdad?, de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces lo primero que podemos aprender, ¿verdad?, es que tenemos la ayuda del cielo que necesitamos en la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es la persona que fue asignada para ayudarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos algunos de los domingos que predicábamos acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que se para a nuestro lado, ¿verdad? Y nos toma del brazo y nos sostiene, ¿verdad? Está con nosotros. Entonces, Él es el mejor ayudante a nuestras vidas que nosotros podemos tener en la tierra. Nos podemos apoyar en las personas, nos podemos apoyar en los hombres y mujeres de oración, pero qué mejor, ¿verdad?, que tengamos el apoyo del Espíritu Santo y que ¿verdad?, de Él podamos recibir, ¿sí?, lo que necesitamos, ¿verdad?, en los tiempos difíciles. Sabes que cuando viene el tiempo de la debilidad, ¿verdad?, el tiempo de la enfermedad, ¿sí?, no solamente física, porque podemos pasar tiempos de enfermedad mental, ¿verdad?, tiempos de confusión, enfermedades en las áreas del alma, ¿verdad?, en los sentimientos y emociones. Podemos estar, ¿verdad?, afectados. Y entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos imparta, ¿verdad?, esa esperanza, ¿sí?, nos imparta esa esperanza viva de saber que sí está oscuro como la noche, pero ahí viene la mañana, viene el amanecer, ¿verdad? Viene el tiempo donde todo va a acabar, ¿verdad? Que Él nos dé la paciencia, que Él nos dé la gracia, ¿verdad? Esa gracia que nos fortalece. Okay. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando viene el Espíritu Santo en esos tiempos difíciles, ¿sí?, el ayudador viene para que tú no te hundas, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Es más, el Espíritu Santo te va a hacer caminar sobre las aguas, ¿no? Sobre las aguas de la aflicción, y vamos a caminar sobre ellas, ¿verdad? Pero si vemos las circunstancias y nuestra fe, ¿verdad?, es afectada por las circunstancias naturales, nos vamos a hundir, ¿verdad? Pedro se hundió, Jesucristo tuvo que extender su mano y tomar a Pedro, porque si no se le va a pique, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, no hundirnos ante el peso de las aflicciones, ante el peso de las debilidades, ante el peso, ¿verdad?, de las enfermedades. Entonces, lo segundo que yo veo, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra, ¿sí? Tenemos al ayudador, Él nos va a recordar la Escritura, Él nos va a recordar las promesas, Él nos va a ayudar, ¿verdad?, a tomar la palabra, ¿verdad?, y darnos
la sabiduría, darnos la inteligencia para poder aplicar la palabra en nuestro caminar, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? Que son de prueba, en esos tiempos que son fuertes, ¿verdad? Y entonces nosotros sí vamos a tomar la palabra de Dios y se va a formar un escudo, ¿verdad? Un escudo que es el escudo de la fe, ¿verdad? Que es el escudo, ¿verdad? Que va a proteger nuestro corazón, que va a proteger nuestra mente, que va a proteger nuestras emociones, ¿verdad? Él se va a convertir en nuestro escudo, ¿verdad? Y va a formar esa fe en nuestros corazones que nos van a mantener, ¿verdad? Que nos van a permitir mantenernos en los tiempos difíciles, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va a traer consuelo, ¿verdad? Acuérdate, la palabra profética, ¿verdad? Tiene el propósito de traer consolación. Entonces, el Espíritu Santo nos va a consolar con la palabra. El Espíritu Santo va a fortalecer, ¿verdad? Nuestro corazón, haciendo que la fe se vuelva poderosa, ¿verdad? Que ahí donde nos hemos sentido débiles y que no podemos y que sentimos que estamos a punto de tirar la toalla, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a traer la fuerza, ¿verdad? La fuerza que tú necesitas y va a tomar la palabra y te va a hablar con la palabra y tú vas a tomar la palabra y la palabra se va a revelar a tu corazón, ¿verdad? Y la palabra va a liberar la fuerza que tu ser interior necesita, ¿verdad? Y tú te vas a sentir fortalecido con la palabra y vas a saber, ¿verdad? Que a través, de lo que Él está trayendo por medio de la palabra, entonces tu vida, ¿verdad? Va a volverse una vida que resista en los tiempos difíciles, ¿sí? Entonces, Él es el que nos ayuda en nuestra vida de oración, ¿verdad? Él dice que Él intercede junto con nosotros. Entonces, tú y yo no está, aunque nos sentimos a veces solos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está intercediendo junto contigo, ¿verdad? Está intercediendo junto conmigo. El Espíritu Santo es el que nos enseña cómo interceder, porque de repente no sabemos ni qué orar, no sabemos ni qué pedir, no sabemos ni qué pasos dar, no sabe, o sea, entran aún tiempos de confusión, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, Él es nuestra ayuda, ¿verdad? Para aclarar las cosas, para aclarar la mente, para aclarar el corazón, para poder recibir la palabra de dirección, ¿verdad? Que nos quiere dar. Entonces, Él nos ayuda en nuestra vida de oración, ¿verdad? ¿Cómo? Recordándonos la palabra, recordándonos las promesas, ayudándonos, ¿verdad? A saber cómo aplicar la palabra, ¿verdad? En todos estos tiempos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, fíjate, nos ayuda. Lo segundo, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Lo tercero que va a hacer el Espíritu Santo, dice que nos sostiene, ¿verdad? Él nos sostiene. O sea, nosotros no tenemos en quién apoyarnos, no tenemos, ¿verdad? En quién apoyarnos para sentirnos fuerte, pero el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y se para a nuestro lado y Él, haz de cuenta que te carga, ¿verdad? Carga tu vida, ¿verdad? La sostiene para que tú no desfallezcas, para que tú no decaigas, para que tú no te hundas, ¿verdad? Él nos sostiene, ¿sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, Él nos ayuda a cargar las cargas que estamos nosotros, ¿verdad? Llevando en estos tiempos difíciles. Ahora, si es enfermedad, bueno, Él nos ayuda a sostenernos, ¿verdad? Cargando esa carga de enfermedad. Y tú sabes que vas a pasar un proceso, pero le dices, está bien, Espíritu Santo, si tengo que pasar este proceso, ¿verdad? Yo sé que no lo voy a pasar solo, tú vas a estar conmigo y tú vas a hacer que yo salga, ¿verdad? A libertad. Ya sé que allá adelante está mi sanidad completa. Ya sé que más adelante está, ¿verdad? La gloria que me está esperando, ¿sí? Entonces, Él nos ayuda en nuestra vida espiritual, ¿sí? Él hace que nuestra vida espiritual se vuelva, ¿verdad? Una vida sólida, ¿verdad? Como hombres y mujeres de fe. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Y eso significa que en todas las circunstancias, no nada más cuando están bien las cosas, sino aún cuando están difíciles. Porque dice Jesús, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Sí, en el mundo te va a venir, ¿verdad? Los golpes, en el mundo te van a venir las enfermedades, en el mundo te van a venir las crisis, pero confía, dice Dios, confía, ¿verdad? Apóyate en el Espíritu Santo, agárrate del Espíritu Santo, ¿verdad? Sostente del Espíritu Santo que es nuestro ayudador, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar, ¿verdad? Bueno, Él es nuestra ayuda en nuestras debilidades, pero Él es también el que nos ayuda a cómo orar, ¿sí? Tú y yo tenemos que
saber cómo orar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo orar muchas veces, no sabemos qué pedir y no sabemos ni siquiera cómo pedir lo que necesitamos pedir, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos en ese tiempo de no sé qué hacer, ¿sí? De no sé, o sea, cuál sería el enfoque que le tengo que dar yo a mi oración, entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para saber pedir como conviene, dice la Escritura, ¿sí? Él nos va a decir, ¿verdad?, qué pedir y nos va a decir cómo pedir, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos pedir como conviene y para saber pedir como se debe. Tenemos que pedir correctamente. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Porque no sabemos cómo pedir o porque lo que pedimos no está de acuerdo, ¿verdad?, del corazón de Dios. Entonces, cuando no sabemos cómo pedir y no sabemos ni qué pedir, ¿verdad?, es porque tenemos falta de visión espiritual, ¿sí? Entonces, muchas veces, mi amigo, el enemigo usa las enfermedades y el enemigo usa las crisis, ¿verdad? Los ataques que vienen, ¿verdad? Contra la familia y contra los hijos y contra el matrimonio y contra la economía y contra el negocio. Vienen los ataques terribles queriendo destruirnos, ¿verdad? Pero el enemigo quiere que con todos esos ataques, ¿verdad?, nos desenfoquemos, ¿verdad?, de la vida de fe, nos desenfoquemos de la vida espiritual, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos más en las cosas naturales y de repente, ¿verdad?, andamos tratando de resolver las cosas y de salir de las situaciones difíciles y el Señor se vuelve, ¿verdad?, como un recurso puesto a un ladito, ¿verdad? Porque estamos nosotros queriendo, ¿verdad?, salir a flote, ¿verdad? Por causa de que no andamos realmente por la fe, ¿no? Sino que andamos por vista. Y la Escritura dice que tenemos que andar por vista y no por fe, ¿verdad? ¿Es lo que dice? Pues no, es al revés, ¿verdad? Entonces el enemigo nos confunde de tal manera, aún con una enfermedad. Mira, una enfermedad viene tan fuerte muchas veces, ¿sí?, que el dolor te lleva, ¿verdad?, a estar, ¿verdad?, enfocado en resistir el dolor, ¿sí?, que hace que nuestra fe, ¿verdad?, se empiece a debilitar. Entonces, yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que uno de los azotes del diablo, ¿verdad?, es el azote de enfermedad para minar la fe y para hacer que la fe se vaya, ¿verdad? Se disuelve en nuestra vida y nosotros no funcionemos en la fe, ¿verdad? Y entonces estamos tratando de sobrevivir solamente. Bueno, dice Primera de Corintios, capítulo 13, ¿sí? Anota la escritura. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Es en parte. O sea que no tenemos todo el conocimiento completo, ¿verdad? Y no tenemos toda la visión completa, sino que tenemos una pequeña parte, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos, ¿sí?, necesitamos tener este entendimiento. Este versículo tan sencillo nos está diciendo, ¿sí?, que nosotros conocemos y profetizamos de una manera incompleta, ¿sí? O sea, porque estamos nada más en una parte, no estamos en el todo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que estamos, ¿verdad?, muchas veces conociendo las cosas limitadamente, ¿sí? Estamos conociendo las cosas de manera imperfecta, ¿verdad? De manera incompleta, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, ¿sí?, en el área del alma, para hacer que las cosas se asienten dentro de nosotros, ¿verdad?, que se afirmen, ¿sí?, con el conocimiento de la palabra, ¿sí?, para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos empiece a revelar la mente de Dios, nos empiece a revelar los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, nos empiece a revelar la mente de Cristo, ¿verdad?, que nos da a conocer el carácter de Cristo, ¿verdad?, que nos trae, ¿verdad?, ese conocimiento, sí, que va a empezar a renovar nuestra mente. Entonces, muchos cristianos sufren, ¿sí?, las aflicciones de este mundo, las sufren, ¿verdad?, en demasía,
o sea, demasiado, porque no tienen los recursos espirituales que los ayuden a volverse fuertes en el espíritu para tomar autoridad, ¿verdad? Para tomar dominio, para tomar control de las cosas, ¿verdad? Para pararse, ¿verdad? Firmes ante los ataques del diablo, ¿sí? Les falta esa fortaleza espiritual dada por la palabra de revelación que el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene. ¿Por qué? Porque cuando Él te muestra una cosa, cuando el Espíritu Santo te muestra una verdad, entonces con la palabra de Dios va a empezar a complementar esa verdad, ¿verdad? Y te va a empezar a ligar otros versículos que van a empezar a hacer que lo que Él te quiere revelar se vuelva más comprensible, ¿verdad? Y tenga más sustancia, ¿verdad? Y tu vida de fe, ¿verdad? Se fortalezca de tal manera, ¿verdad? Que te venga la sabiduría y que te venga el entendimiento, ¿verdad? Que si antes orábamos, ¿verdad? Muy limitadamente, ¿verdad? Y teníamos un entendimiento muy limitado, ¿verdad? Porque la visión espiritual que teníamos estaba muy limitada. Ahora esa visión se empieza a abrir, ¿verdad? Por causa de la revelación, el entendimiento y el conocimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Revela nuestra mente y entonces las limitaciones de nuestra mente empiezan a ser removidas, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos expresar, ¿sí? Lo que nosotros sentimos, ¿verdad? De una manera más plena, ¿verdad? Podemos expresar lo que está en el corazón, ¿verdad? De una manera más entendible, porque muchas veces es que decimos, es que no sé, hay algo y no entiendo, no sé por qué no, o sea, sé que hay algo, que algo va a suceder, pero no alcanzo a comprender, ¿verdad? Bueno, es que estamos, ¿verdad? Tan limitados que aún dice que profetizamos, dice el versículo 9, profetizamos en parte nada más, ¿sí? Entonces, mientras más de la palabra esté siendo revelada a tu corazón por el Espíritu Santo, más plenitud vas a tener en el conocimiento de lo que Dios te quiere revelar. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra vida de oración, se para a nuestro lado para enseñarnos, ¿verdad? Y para ser nuestro tutor en cómo desarrollar una vida de oración más efectiva, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que pone el deseo de orar, porque muchas veces están las cosas tan difíciles que lo último que quisiéramos es ponernos a orar, ¿verdad? Se nos va la onda, ¿verdad? Y nos afligimos y nos centramos en nuestra mente tratando de ver cómo resuelvo las cosas, cómo salgo de todo este problema, cómo salgo de toda esta situación, ¿sí? Y el Espíritu Santo está en tu espíritu diciendo, hey, necesitamos orar. Necesitamos orar, necesitamos en el Espíritu ganar la victoria, porque las victorias, mi amado, se ganan en el Espíritu. No importa la situación externa, ¿verdad? La situación se gana en el Espíritu, en oración. Entonces el Espíritu Santo es el que pone el deseo de orar, ¿verdad? Él es el que va a hacer que nuestra primera prioridad sea orar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a tomar autoridad en el Espíritu, ¿verdad? Él nos va a dar el poder, ¿verdad? Para poder nosotros presentar los deseos que están dentro de nuestro corazón, ¿verdad? En oración, traerlos y presentarlos delante del trono de gracia. Ese es el impulso y la vida del Espíritu, ¿verdad? Que se necesita desarrollar dentro de nosotros. El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es nuestro ayudador, ¿verdad? Y dice la Escritura que Él es el que nos ayuda en nuestras enfermedades, en nuestras aflicciones. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por todas estas cosas, ¿sí? Él nos ayuda a cargar estas debilidades, Él nos ayuda a cargar estas cargas, ¿verdad? Que se refieren, ¿verdad? A todas estas pruebas por las que vamos a pasar, todas estas situaciones por las que vamos a atravesar, ¿verdad? Y Él es el que nos ayuda. ¿Qué hace Él? Bueno, primero nos da las fuerzas para poder cargar las cargas. ¿Sí? Si tú las quieres cargar por ti mismo, las cargas te van a aplastar. Entonces tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad? A recibir la revelación de la palabra. ¿Sí? El Espíritu Santo dice, yo he venido para sostenerte, yo he venido para apoyarte, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a llevar a la Escritura y te va a decir, mira, lee este versículo. Y entonces tú, ¿verdad? De repente estás leyendo la Escritura y empiezas a ver las palabras de Jesús, ¿verdad? Y dice Jesús, ¿verdad? Tomad mi yugo, ¿verdad? Porque ligera es mi carga. Y entonces tú te empiezas a decir, sí es cierto, Señor, yo estoy cargando solo, Señor, pero tú dices que tome tu yugo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú me ayudes a cargar esta carga, ¿verdad? Y que yo pueda poner todo el peso de esta carga en tus manos, ¿verdad? Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Cuando tomas el yugo de Jesús y entonces la palabra se empieza a revelar, ¿verdad? Y tú empiezas a descubrir que tu fuerza es la fuerza de Él, ¿verdad?
Y así de esta manera, ¿verdad? Tú entonces te empiezas a volver fuerte cuando tú te sientes bien débil, cuando tú te sientes que no puedes, ¿sí? El Espíritu Santo, lo segundo, nos anima. ¿Nos anima a qué? A que tú y yo, ¿verdad? No desistamos, no decaigamos, no nos desanimemos, ¿sí? Que nos esforcemos en llevar las cargas, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Tú la vas a cargar, ¿sí? El Señor no te va a quitar esa carga, ¿sí? Pero va a llevar Él el mayor peso, ¿sí? Él va a permitir que tú lleves el peso que tú puedes soportar. Dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios no nos va a dar, ¿verdad? Cargas que no podamos llevar. Él no va a permitir que venga una carga y te destruya, sino que Él, ¿verdad? Va a ponerte el peso, ¿verdad? Que tú puedes llevar, ¿sí? Pero va a ser que a través de la palabra revelada tú te conviertas en una persona más fuerte cada vez y entonces podrás llevar mayores pesos, ¿verdad? Podrás llevar mayores cargas, ¿sí? Sabes que el intercesor es un hombre, una mujer que ha aprendido a soportar pesos extremos, un hombre, una mujer que recibe, ¿verdad? Las cargas de intercesión, ¿sí? De orar por otros que están en aflicción y tomar las cargas de otros, ¿verdad? Y llevarlas juntamente con ellos, ¿verdad? Y ayudarles a hacer a través de la oración y la intercesión, ayudarles, ¿verdad? A alcanzar las victorias, ¿sí? Entonces, Él nos ayuda, ¿verdad? Nos anima a que nos esforcemos, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres esforzados en la vida de oración. La oración, mis amados, no es un si quiero, ¿sí? No es un, ay, es que tengo que. No, la oración, la vida de oración es la vida misma de Dios, ¿verdad? Manifestada a través, ¿sí? De lo que Dios te habla y de lo que tú le hablas a Él, ¿sí? Es un intercambio del corazón, ¿sí? Con tu Dios, con tu Señor, ¿sí? Entonces la vida de oración es la manera en que nos comunicamos de espíritu a espíritu, ¿verdad? Nosotros usamos palabras, pero el Espíritu Santo, ¿sí? Está escudriñando lo que está detrás de cada palabra y de cada sentimiento y de cada emoción de tu corazón, ¿sí? Entonces, lo tercero, nos ministra. El Espíritu Santo nos ministra su consuelo. Él te dice, hey, estoy contigo, no te desanimos. Él te dice, hey, yo estoy llevando el peso juntamente contigo, te estoy enseñando a que cargues, te estoy enseñando a que lleves todas estas aflicciones, te estoy enseñando, ¿verdad?, a que conozcas la verdad y cómo la verdad te va a llevar a más libertad cada vez. Sí, sabes que el Espíritu Santo nos va a hacer ver nuestros privilegios como hijos, como hijas de Dios, para poder soportar las pruebas. Así que yo te animo a que tú te sostengas, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador y Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Amén. Bueno, yo nada más quiero enfatizar para continuar. Sergio estuvo comentando la palabra, ahorita que decía que qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Y lo que hace la gente que no lo tiene, pues hace lo que a lo mejor nosotros hacíamos antes, ¿no? Pero mucha gente hoy en día y a lo largo se escapa, no puede con su debilidad, no puede con la situación que está viviendo, ¿no? La lucha interna, los conflictos personales. Entonces toma alcohol, entonces escapa con drogas. Mucha gente se deprime, entra en estados depresivos, ¿verdad? Artistas, por ejemplo, que ganan mucho, que son muy, muy famosos, si nos damos cuenta, la mayoría de ellos que están cargando un peso, sí, lo que es la fama, lo que es estar expuestos al mundo, entonces la mayoría está en drogas, la mayoría está en alcoholismo, está con problemas sexuales, está con problemas de mucha, mucha índole. Entonces, yo quiero enfatizar en esto porque es importante considerar la gracia de Dios, que Él nos saca de ese mundo, que nos saca de algo que a lo mejor, por ejemplo, tomábamos o nos escapábamos de diferentes maneras, porque queríamos encontrar paz. Porque yo me recuerdo que en una ocasión yo me compré hasta una chimenea, en ese época, me gustan las chimeneas, ¿no? Pero yo sentía que la chimenea, ¿verdad? Me sentaba en la chimenea a tomarme un té con piquete. ¿Por qué? Porque quería encontrar paz, quería relajarme, estás con mucho estrés, a veces el trabajo, la gente está estresada, la gente está cansada. Entonces, es lo que el mundo hace.
¿sí? Entonces, Dios nos está llamando, ¿verdad? A aprender, a fortalecernos, a tener vivir en paz, porque Jesús es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz, dice la palabra, se conocerá la verdad y la verdad te hace libre. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar con la palabra. Ahora, muchos creyentes están viviendo mucha aflicción, muchas veces por el descuido de tomar la palabra, de meditar en la palabra, de comer la palabra. Se sostienen en la fe de otro. Nosotros tenemos que edificar nuestra propia fe. Hoy en la mañana estuvimos orando y es sobre fe que estuvimos orando. Dios nos hablaba. Al rato escucho, voy en el carro, pongo un canto, me vuelve a hablar en oraciones de fe, era la misma temática. Entonces, es por fe. El Espíritu Santo va a trabajar, pero nosotros necesitamos fe. ¿Y fe en qué? Eso es lo que Dios ha hablado. Si descuidamos la palabra, yo he visto mucha gente con aflicción y cristianos, pero dices tú, ¿cómo ayudarles? No tienen nada dentro. No hay, a veces no hay una palabra que sea un ancla para sostenerse. Cuando hay conflicción, ¿sabes qué? Dile, Espíritu Santo, háblame, dame una palabra, muéstrame qué dice Dios, porque la lucha interna, la confusión viene. Y andamos corriendo y gente corre para acá y corre para allá y va un consejo acá y un consejo allá y a ver qué me digan y pónganme manos y quítenme para acá. No se están quietos a decirse, dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces si yo no sé qué hacer, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer es quedarme quieta y presentarme físicamente, espiritualmente, presentarme delante del Señor como un sacrificio vivo. A veces no tiene ni palabras como orar. Y mira, la gente piensa que nosotros podemos saberlo todo y siempre estamos fuertes. No, también tenemos tiempos de debilidad y hemos aprendido a tomar, ¿sí?, de la palabra, a ser consolados con la consolación de Dios, a edificarnos, a descansar en Dios. Las pruebas que hemos vivido no han sido fáciles, pero hemos visto muchísimas veces la fortaleza de Dios, pero hay algo, que cuando viene una situación, el Espíritu Santo muchas veces tiene una palabra que nos recuerda, pero no la puede recordar porque ya está en nuestro corazón. Viene y la saca a la luz, viene y o nos lleva una escritura, o nos lleva algo, y cuando meditas en esa palabra, empiezas a darte cuenta que es Dios hablándote, que ya no estás solo, que esa palabra te está consolando, te está fortaleciendo, te está estableciendo. Entonces, la obra del Espíritu Santo es muy extensa, pero siempre va a usar la palabra. No podemos descuidar. Si tú te das cuenta, este manual está lleno de escrituras, está lleno de palabras. ¿Por qué? Porque es con la palabra con lo que enseñamos. No estamos nomás enseñando en opiniones o sabiduría humana, no. Estamos tomando la sabiduría, el consejo de Dios, el consejo de la palabra para aprender, ¿verdad? Para crecer, para fortalecernos en Él. Entonces, necesitas tu propio manual, necesitas conocer diferentes temas. ¿Qué te está hablando? ¿Cuál es el área de debilidad? ¿Cuál es el área de conflicto? Ok, dile, Espíritu, háblame, Dios, háblame. Háblame, que tu siervo escuche. Espíritu Santo, muéstrame la palabra. Empieza a leer y entonces te van a llegar escrituras o con una sola escritura, una sola palabra, sí puede hacer la diferencia. Puede traer libertad, fortaleza completa. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque ya nos entretuvimos, pero es importante. Ya no necesitas alcohol, ya no necesitas el cigarro, ya no necesitas otras cosas, otras muletas. Lo único que necesitas es conocer a Dios y fortalecerte en Él. Y si hay alguna persona que está atado, que continuamente, ¿verdad?, sabe lo que dice Dios, pero su alma está teniendo la tendencia de correr hacia lo que antes hacía, sabes que en el nombre de Jesús tomamos autoridad. Y le ordenamos a tu espíritu que se levante y que se fortalezca en el Señor. En el nombre de Jesús.
que venga un despertar y que venga espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de conocimiento a tu vida, para que tú puedas romper con los yugos o con las tentaciones que el enemigo quiere poner. ¿Para qué? Para que vuelvas a lo de antes y te sientas mal. ¿Se acuerdan? Hemos visto a Pablo, dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y había una lucha eterna. Y luego dice que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo, los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Yo le hablo a tu espíritu que se levante, que tome autoridad, que tu espíritu esté uno con el Espíritu de Dios, que la palabra encuentre cabida en tu corazón y que venga a quitar toda obstrucción, toda confusión, toda debilidad y fortalezca tu vida. ¿Sí? Que puedas hacer a un lado aquellas cosas que te están ahí rondando, que te están llevando a caer en una debilidad espiritual. Dios te llama a ser fuerte, Dios te llama a ser violento en el espíritu y a conquistar. Amén. Ok, dice aquí en el manual, yo ya pasé a la página 24. Si se dan cuenta, pasamos un pedacito, hay mucho que aprender, hay mucho que meditar en cuanto a cada tema. Por eso nos detenemos. ¿Por qué? Porque estamos expresando las cosas que el Espíritu nos está trayendo, que sabemos que van a ser de bendición y ayuda. Dice, solamente en el poder del Espíritu podemos llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿no? Su voluntad. Por eso necesitamos renovar la mente. Sergio habló ahorita también. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. No se renueva más que con la palabra. La palabra es luz. Entonces, si queremos andar en el poder del Espíritu y la palabra tiene que morar, dice, en abundancia en nuestro corazón. Dice, las cosas de Dios no se miden con los parámetros humanos, ¿sí? Nosotros podemos ver gente fuerte, hombres grandes, mujeres fuertes, ¿no? Físicamente, físico-culturistas, pero pueden tener un espíritu muy débil, muy débil, que caen en cualquier situación y caen en pecado y caen en debilidad, ¿sí? Entonces tú puedes ser pequeñito, ¿sí? Tú puedes aún físicamente ser una persona débil físicamente, pero puedes ser una persona muy fuerte en el espíritu, ¿ok? Por eso debemos fortalecer nuestro espíritu. Dice, cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Así que si aprendemos a depender de Él, depender de Dios, depender de su gracia, depender de su espíritu, entonces vamos a poder ser instrumentos de poder en las manos de Dios. ¿Okay? Las estrategias de Dios, dice, son múltiples. No hagamos un molde, que siempre vamos a hacerlo, vamos a, de alguna manera, busquemos, Señor, ¿cómo le hago en esta situación? ¿Cómo en esta situación? Espíritu Santo, hazme sensible, ¿sí? Entonces, las estrategias van a ser múltiples. Lo que le funciona a uno, o me funciona a mí, o le funciona a Lupita, o le funciona a Laura, puede ser diferente a lo que otro. Pero hay una cosa, que lo que no va a cambiar la palabra, el método puede ser diferente, pero el Espíritu siempre va a hablar verdad, el Espíritu siempre va a trabajar de acuerdo a los propósitos de Dios, no de manera independiente de ellos. Dice, solo la obediencia y la dependencia de Dios podemos ver el poder de Dios, ¿ok? Aquí vamos a leer, tienes ahí en tu manual, 1 de Corintios 1, 25 a 30, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Estamos hablando que los parámetros de Dios son diferentes a los del mundo. Dios puede tomar una persona que, yo conozco pastores que ni siquiera sabían leer, que eran indígenas, y su primera lectura fue con la palabra, ¿sí? Con la palabra empezaron a leer y son grandes predicadores. Entonces, a ver, dice, lo insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Te sientes débil? Bueno, Dios te hace fuerte. Dios es es su fuerza, es su sabiduría, ¿ok? En lo natural yo me veo débil, pero yo voy a tomar de la gracia que tengo accesible, de la sabiduría de Dios para ser fuerte. Luego dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Wow. O sea, es que Dios sí quiere manifestar. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés era fuerte. Moisés estaba preparado. Moisés estaba siendo preparado y pudo haber sido el siguiente faraón. Era un hombre fuerte, dominante, ¿sí? Impetuoso. Pero cuando sale huyendo al desierto, como ese proceso, ¿no? Y de irse despojando su fuerza, llegó el momento en que estaba en gran debilidad. Ya no era su fuerza, ya no era su poder, ya no era su conocimiento. Se había convertido en un pastor de ovejas, una persona aislada que a lo mejor ya no sabía cómo tratar con la gente de Egipto. Y entonces hasta ese momento fue que Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Dios ejecutó juicios contra Faraón y Dios avergonzó a los sabios de Egipto y Dios enfrentó toda esa nación, ¿sí? A través de este hombre que fue despojado de su sabiduría humana, de su poder humano y vino, ¿verdad?, a ser el instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés aprendió a huir y obedecer a Dios. Dios lo preparó para ese tiempo. Ahora sigue aquí la escritura, sigue diciendo, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces no nos jactamos ni vanagloriamos de que Dios nos escogió porque éramos muy chichos, muy sabios, muy poderosos, con mucho dinero, con muchas aptitudes. No, a lo mejor si nos hubiéramos puesto a escoger nosotros mismos no los hubiéramos escogido. Pero ¿sabes qué? Dios ve la disposición del corazón. Dios ve la disponibilidad del corazón. El hombre escogió un Saúl, un rey conforme a los hombres, ¿no? Que fuera grande, que fuera guapo, alto, ¿verdad? Fuerte, que los defendiera contra los filisteos. Y para Dios fue y escogió un pastor, escogió un jovencito, ¿verdad? Estaba aprendiendo a obedecer, que estaba aprendiendo a conocer a Dios y que tenía un corazón para Dios y que sabía Dios que este joven, David, haría todo lo que él le pidiera. Esa es la diferencia. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, es la disponibilidad, es la disposición del corazón, es nuestra obediencia, ¿ok? Dice, más por él, ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios tuvo y nos escogió, ¿sí? Nos puso en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es mi sabiduría, Cristo es mi justificación, Cristo es el que me santifica, Cristo es el que me redimió. Todas las cosas las hizo Cristo. Yo llegué en debilidad, llegué en pecado, tú y yo llegamos de esa manera al Señor. Pero porque Dios nos escoge y nos mete en Cristo. Y Cristo es su sabiduría, Él cumplió la justicia de Dios. Esto es cuando Dios nos ve en Cristo y entonces en Él Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito, dice, el que se gloríese en el Señor. Amén, ¿sí? Dale las gracias a Dios porque es su gracia, es su poder. Y luego dice 1 Corintios 2, 1, 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo también era un hombre fuerte, era un hombre recto en cuanto a la ley, era un hombre aprensivo también, pero se topa con Jesús, la gracia, ¿sí? Y entonces cuando él ahora empezó a querer hacer las cosas en su propia carisma, su propia fuerza, y tuvo que irse despojando para que Cristo fuese formado en él. Y entonces dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no traía una verborrea y no traía un discurso político, un discurso religioso. La sabiduría que yo tenía, pues era romano, una mezcla, ¿verdad? Entonces era gente de estudios,
Pero ¿sabes qué dice aquí Pablo? Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Él es mi sabiduría. Jesucristo es mi justificación. Jesucristo es mi santificación. Jesucristo es mi redención. Pablo es el que está escribiendo estas palabras. Pero Pablo sabía esto porque le fue revelado. Porque él se propuso, ¿sí?, conocer a Jesucristo. No se propuso no depender de su propia fuerza, de su propia sabiduría, sino a conocer a Jesucristo, predicar a Jesucristo, conocer la obra de Cristo, a Cristo crucificado. Y luego dice, y él reconoce, estuve entre vosotros con debilidad, wow, y con mucho temor y temblor. Pocos pastores o líderes hoy en día dirán, o dirán, es que soy débil, o tendrían el temor de presentarse y llorar muchas veces delante del Señor y quebrantarse. ¿Por qué? Porque si me manifiestan debilidad, hoy en día la gente los acusa, la gente los juzga. Entonces muchas veces el hombre ha tenido que, como el mundo, ¿no?, a ser fuerte o hacerse fuerte. ¿Por qué? Porque la gente los está observando y está juzgando. Pero Pablo, aquí quedó registrado que él estuvo con debilidad, con mucho temor y temblor. Y luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. No fue manipulando, no fue apoyándose, sí, en su carisma. Es que yo hablo muy bonito, hago las cosas de esta manera. No, no. Él quería, no quería ganarse a la gente por su carisma o la palabrería que sonara muy importante, muy política, sino él iba con debilidad, dice, no con sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y poder. Entonces, en esa debilidad, en ese despojarse de sí mismo, obtuvo la sabiduría de Dios, obtuvo más del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa que yo mengue para que tú crezcas. Es lo mismo, él menguó para que Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, creciera en él. Y es lo que la iglesia necesitamos, ver más de Cristo, más de su espíritu, más de su poder. ¿Para qué? Para que la fe de estos creyentes que le están escuchando no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, no estuviese fundada en un programa, no estuviese fundada, ¿verdad?, en el hombre, en el ser humano. Mucha gente está fundando su fe en una persona y puede pasar años y está dependiendo al centro se vuelve una persona y no es Cristo. Entonces, él no quería eso, no quería que la gente se volviese dependiente de él, sino que su fe se estableciera en Cristo, creciera en Cristo y también aprendiera a fortalecerse en Cristo, porque lo mismo que Dios le estaba dando a Pablo es para todos nosotros, ¿sí? Para que la fe, entonces, él tenía una preocupación, que la fe estuviera fundada no en la tecnología, no en los mecanismos que usamos hoy de propaganda, de tecnológicos, ¿verdad? Qué bonito y todo eso. Todo es ficticio. Necesitamos estar establecidos en una fe porque conocemos a Cristo, porque conocemos quién es Él, quiénes somos en Él y la sabiduría que tenemos, que estamos adquiriendo y que estamos desarrollando, es la sabiduría que está viniendo por revelación del Espíritu Santo, por revelación de su palabra, ¿sí? Y porque el poder de Dios cada día se va incrementando en nuestras vidas. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que aquello que transforma, nutre y produce frutos permanentes en la vida de las personas es aquello que es producido por el Espíritu de Dios y no aquello que es producido por la persuasión o la manipulación basada en la sabiduría humana. ¿Ah? Hay que discernir, necesitamos discernir y aprender, ¿verdad?, a detectar la unción del Espíritu y la sabiduría de Dios o la sabiduría humana. Pablo lo sabía, entonces él dice, ¿sabes qué? Yo esto no lo quiero, lo puedo usar porque lo sé usar, pero yo me despojo de eso, ¿sí? Y aprendió a depender del Espíritu para que los frutos
¿sí? Permanentes, frutos permanentes se pudieran dar en sus vidas y Él pudiera sembrar una buena semilla en los creyentes para que la fe estuviera cimentada en Dios, en la obra de Cristo, ¿sí? Dice que una fe que pudiese aún ser probada por fuego y que pudiese permanecer, que no se apagara, que una fe que creciera, una fe que es un fruto del Espíritu también, es fruto del Espíritu, que es un testimonio de la obra de Dios. ¿Okay? Pues Dios nos está llevando, ¿no? A saber cómo aprender, ¿verdad? A depender del Espíritu Santo. Nos está formando como esos discípulos, ¿verdad? Que tienen un corazón y que tienen el fuego en sus vidas, ¿no? De, de esa pasión por Cristo, ¿sí? Vemos en la Escritura cómo Pablo, ¿verdad? Se propuso, ¿verdad? Él se propuso eh, no apoyarse, ¿verdad? En la sabiduría de hombres. Él se propuso no apoyarse en todo el conocimiento que él ya había adquirido. Él se había desarrollado eh, en el conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Dice que a los pies de Gamaliel, o sea, él se había preparado muy intensamente, ¿verdad? Y tenían todo el conocimiento, ¿verdad? De la cultura de Grecia también, ¿verdad? Que estaba predominando en todo ese tiempo, ¿no? Pero Pablo dice, yo me propuse dos cosas, ¿sí? Me propuse conocer a Jesucristo, ¿verdad? O sea, yo me propuse, ¿verdad? Eh, toda mi vida interior, ¿verdad? La vida en el espíritu, ¿verdad? Esté fundamentada, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. Me propuse conocer a la persona de Jesús, ¿verdad? Y eso lo necesitamos tú y yo. Tú y yo necesitamos el fundamento firme, el fundamento estable, la roca sobre la que podemos edificar, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Jesucristo dijo, ¿verdad? Sobre esta roca, ¿verdad? Sobre la revelación de esta palabra que has declarado, Simón, ¿verdad? Tú has dicho, ¿verdad? Que yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, ¿verdad? Que soy el Hijo del Dios vivo. Pedro, ¿verdad? Esto te está trayendo, ¿verdad? Un entendimiento que tú no tenías porque mi Padre que está en los cielos te lo está revelando, lo está poniendo en tu espíritu, ¿verdad? Tú lo estás recibiendo directamente de Dios, lo estás recibiendo directamente del cielo, ¿verdad? Y como tú estás recibiendo esta palabra, ¿verdad? Eres bendecido, bendito eres, le dijo Jesucristo a Simón, ¿verdad? Le dijo, bendito eres. Entonces, escúchame, esta palabra que Jesús está usando, ¿verdad? Al bendecir a Simón, ¿verdad? Está diciendo, bendito eres. Esta palabra, ¿verdad? No es una bendición de las que tú y yo conocemos, ¿verdad? Y con las que tú y yo bendecimos a otros y yo te bendigo y qué bueno, mira, Dios te está bendiciendo y, o sea, las bendiciones naturales, ¿no? Bueno, no naturales porque son bendiciones de Dios, pero el nivel de las bendiciones, ¿verdad? Que está en lo que tú y yo conocemos. Pero hay una bendición que es muy especial y que viene cuando el cielo se conecta con tu corazón. Y entonces esa bendición tú no la obtienes, ¿verdad? Por tu propio esfuerzo, tú no la obtienes por tu propio conocimiento, tú no la obtienes por querer tú ser bendecido, ¿verdad? Por Dios de una manera especial. No, esta bendición viene del cielo y esta bendición la da Jesús. Jesús le dijo, bendito eres, ¿verdad? Porque este nivel de bendición se desató por causa de la revelación que recibiste del cielo. Entonces, cuando tú conoces quién es Jesús, ¿verdad? Porque el cielo te dice quién es el Hijo, ¿sí? Esa bendición, ¿verdad? Desata en tu vida cambio, desata en tu vida transformación. Entonces, Jesús le dijo, ¿verdad?
Simón, ¿sí? Tú estás siendo bendecido, ¿verdad? Pero yo te digo que ya no más se llamará tu nombre Simón, ahora se llamará Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Simón, ¿verdad? Es un guijarro, ¿verdad? Es una piedrita tan pequeñita, ¿verdad? Que es movible, todo el mundo la puede mover, viene el viento, ¿verdad? Y la mueve, ¿verdad? Y ves el guijarro, ¿verdad? Siendo llevado por el viento y todo, y es tan pequeña que no le puedes poner nada encima. Esa piedrita no le puedes construir nada encima, ¿verdad? Entonces, Simón, ¿verdad? Tú quieres las cosas del cielo, pero tú eres un Simón, ¿verdad? Eres un guijarro, ¿verdad? Eres una piedrecita muy pequeñita y sobre ti no se puede, ¿verdad? No se puede edificar nada porque lo que se ponga sobre ti, ¿verdad? Se va a derribar, se va a destruir, ¿verdad? Se va a colapsar, no va, o sea, no va a tener, no es cimiento firme ni estable. Entonces yo te digo, Simón, que por causa de esta bendición, ya no se llamará más tu nombre, Simón, sino que ahora será Pedro, ¿verdad? Serás una piedra, ¿verdad? Serás un Petros, ¿verdad? Como dice la palabra en griego, ¿verdad? Serás una roca estable, ¿verdad? Serás una roca firme, ¿sí? Y entonces todo lo que se quiere edificar espiritualmente sobre tu vida, tú lo vas a poder llevar, tú lo vas a poder cargar, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, mira, mi iglesia está fundamentada, está fundada sobre la piedra, está fundada sobre la roca de revelación. ¿Verdad? La roca de revelación es tan firme, tan poderosa, ¿verdad? Es tan grande esta piedra de revelación que voy a edificar mi iglesia sobre ella, ¿verdad? Y los que estén sobre esta roca, ¿verdad? Van a tener la misma naturaleza y la misma constitución que tiene esta roca. Pedro, sobre esta revelación que el cielo te está dando, yo voy a hacer que tu naturaleza, ¿verdad? Sea como la naturaleza de esta revelación, para que la carga espiritual que venga sobre tu vida, tú la puedas llevar y tú la puedas cargar, ¿verdad? Y la puedas resistir, puedas llevar el peso de esta carga, ¿verdad? Puedas llevar el peso de mi iglesia. ¿Amén? Pero tú tienes que estar sobre la roca de revelación de quién es Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo me propuse no saber cosa alguna, nada de lo de este mundo, no me interesa nada de eso, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad? El conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, no me interesa conocer las cosas, ¿verdad? Con la mente, ¿verdad? Las cosas naturales que todo el mundo conoce. Lo que yo me propongo es no saber nada más de las cosas naturales, sino únicamente, ¿verdad? Conocer a Jesucristo, la persona, ¿sí? Esto es lo primero que se propuso Pedro, ¿verdad? Perdón, Pablo, ¿verdad? Conocer a Jesús, ¿verdad? Como persona. Y lo segundo, y dice la Escritura, y a ¿verdad? Crucificado. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es toda esta obra de crucifixión en Jesús? Bueno, es el trabajo que Jesús vino a hacer. Jesús vino, ¿verdad?, a llevar a cabo, ¿verdad?, un trabajo redentor, ¿verdad? Jesús vino con una comisión del cielo, ¿verdad? Y él recibió, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder capacitarlo para el oficio, ¿verdad?, sacerdotal, que él estaba tomando, ¿verdad? Entonces, Pablo se propuso conocer a la persona y se propuso conocer el oficio, ¿verdad? Se propuso conocer el trabajo espiritual, ¿verdad? La obra de la cruz. Y tú y yo tenemos que pedirle, Espíritu Santo, llévame a la revelación de la cruz de Cristo, llévame a la revelación de la cruz del Calvario, llévame a conocer el poder de la cruz, llévame a conocer la obra que Jesucristo vino a hacer en la tierra a través de su sacrificio en esa cruz, ¿verdad? Llévame a conocer, ¿verdad? ¿Para qué fue ungido Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús fue ungido, ¿verdad? Para poder funcionar como rey, como sacerdote y como profeta, ¿verdad? Estas tres unciones, ¿verdad?, estuvieron sobre Jesús. Entonces, Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Yo tomé la determinación, ¿verdad? Yo me propuse a mí mismo, ¿verdad?, conocer a la persona de Jesús. Yo determiné que lo que yo necesitaba era conocer a Jesús, ¿verdad? Yo decidí no dar ni mi tiempo, ni dar, ¿verdad?, mi atención a otras cosas que son naturales, sino poner todo mi esfuerzo, ¿verdad? Todo mi esfuerzo, toda mi atención, todo mi tiempo, ¿verdad?, en conocer a Jesús y a este crucificado,
¿sí? Así que Pablo tenía una meta, tenía una visión, ¿verdad? Precisa de lo que tenía que hacer. Dice la Escritura que él se fue al desierto por 13 años, ¿verdad? Para estar buscando y estar, ¿verdad? Meditando y estar pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que se revelara más de Cristo en su vida. Él había conocido al Señor, ¿verdad? En ese encuentro a Damasco, y ahora, ¿verdad? Se va al desierto, se aparta, ¿verdad? Para que Jesús sea, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, el que lo lleve a la revelación de la palabra, el que lo lleve a la revelación de quién es Jesús, el que lo lleve a la revelación de su obra, ¿verdad? De su oficio, ¿verdad? Como nuestro Redentor, ¿verdad? Como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿verdad? Se ha propuesto, ¿verdad? Que el conocimiento de Jesús y su cruz se vuelva una realidad en su vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Sabes qué? Yo decido que mi mente se enfoque exclusivamente en Jesús y en el crucificado, que se enfoque. Entonces, mis amados, nosotros como cristianos no nos enfocamos. Como cristianos le picamos aquí, le picamos allá y le picamos allá y le picamos por otro lado y oímos un mensaje, ¿verdad? Somos buenos para conectarnos al internet y estar oyendo mensajes de todo mundo, ¿verdad? Estar diciendo, ay, es que estoy recibiendo la revelación y que de por todos lados y me estoy llenando y todo. Sí, pero mi amado, acuérdate, los 5 ministerios fueron para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificarlo. Y nosotros, ¿verdad? Le ponemos material de todos lados, sin saber discernir qué es lo que necesitamos, ¿sí? Nos ponían un ejemplo, nos decían, ¿verdad? Está un nadador olímpico y está un luchador de sumo, ¿sí? ¿Sí? Y si tú le das de comer el alimento que come el luchador de sumo, se lo das a comer al nadador olímpico, cuando el nadador vaya a la competencia olímpica, ¿sí? Lo más seguro es que se hunda con todo lo que comió, ¿sí? De olímpico no le va a quedar nada. Entonces, tú y yo necesitamos discernir el alimento que comemos. Necesitamos saber qué necesitamos comer de acuerdo a la dieta que Dios tiene para nosotros, de acuerdo al llamado que ha puesto Dios sobre nuestras vidas. Si tú vas a ser un nadador olímpico, no te pongas a comer cualquier cosa, por muy ungida que esté la situación, no. Nosotros tenemos que aprender a ser selectivos en lo que nosotros necesitamos. Si yo voy a, mira, escúchame, si yo voy a ser médico, ¿sí? ¿Para qué me agarro oyendo, ¿verdad? Oyendo a los arquitectos y oyendo muy buenas pláticas, ¿verdad? A los psicólogos, ¿para qué me, ¿verdad? A los que hablan de finanzas, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Oye, yo me tengo que enfocar, ¿verdad? En las áreas de anatomía, en las áreas de fisiología, en las áreas, ¿verdad? Médicas. O sea, me tengo que enfocar en lo que me va a dar, ¿verdad? La preparación y me va a dar la capacitación de acuerdo a mi llamado. ¿Ven? Entonces, tú tienes que aprender a comer lo correcto. Así que sé selectivo de qué es lo que oyes, de qué es lo que escuchas, ¿verdad? ¿Qué es el alimento que estás comiendo? Amén. Entonces, yo decido, yo me propongo, yo me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Mi mente, yo la voy a enfocar, ¿verdad? En conocer a Jesús y a este crucificado. Yo voy a buscar, ¿verdad? Mantener toda la obra de la cruz, ¿verdad? Y conocer las doctrinas, ¿verdad? Que Jesucristo vino a darnos, ¿verdad? Para que yo sepa, ¿verdad? Que Él murió por los pecados del mundo, ¿sí? Entonces, que yo tenga un objetivo, ¿sí? Que yo esté enfocado en los negocios de mi Padre, que yo pueda, cuando yo hable de Cristo, yo pueda presentar a Cristo, ¿verdad? Presentarlo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, presentar el carácter de Cristo, ¿verdad? Presentar, ¿verdad? La vida de Hijo de Cristo, ¿verdad? Y presentar a Cristo, ¿verdad? También crucificado, ¿verdad? Como
como el enfoque, ¿verdad? Al que yo tengo que llevar a otros, ¿sí? Se trata de que otros conozcan a Cristo, ¿sí? Tú les puedes predicar un montón de cosas y meterlos, ¿verdad? A sanidad interior y meterlos, ¿verdad? A doctrinas de liberación y meterlos, ¿verdad? Echar fuera chamucos y enfocarlos, ¿verdad? A que estén buscando, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿sí? Cuando el propósito del evangelio es Jesucristo. El propósito del evangelio es a este y a este crucificado, ¿sí? Entonces, él es el que nos va a llevar, ¿verdad? Mira, quiero leerte una escritura más y ahorita voy a orar. Primera de Corintios, ya que estamos aquí en Corintios, capítulo 1, empezando Corintios. Voy a mi Biblia. Aquí está mi Biblia. Y escucha el corazón de Pablo, ¿sí? Dice el versículo 20, 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es el maligno. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice Pablo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Ese es el enfoque de Pablo, ¿verdad? Pablo sabía que conociendo a Cristo y a este crucificado, ¿sí? La sabiduría del mundo la iba a enloquecer, ¿verdad? Y iba a ser, ¿verdad? Que en los que se salvaran, ¿verdad? Para el mundo fuera una locura. Porque los judíos, dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría natural, ¿verdad? Y señales naturales. Pero nosotros, versículo 23, y subráyalo si quieres, ¿no? Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo, ¿qué dice ahí? Crucificado. ¿Cómo predicamos a Cristo? A Jesucristo, dice, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que Señor, tú estás trayendo entendimiento, conocimiento y discernimiento, Señor, de las cosas que tú quieres hacer con nosotros en nuestra preparación. Señor, yo declaro, Señor, que el Espíritu Santo está siendo revelado como nuestro ayudador, Señor, y declaro, Señor, que Él viene, Señor, a pararse a un lado de cada uno de los que estamos en esta noche buscando conocerle más y más como nuestro ayuda, Señor, nuestro ayudador, Señor, y declaro que nuestra vida va a empezar a ser más sensible cada vez a su presencia, que nosotros vamos a poder sentir, Señor, la cercanía de su presencia y cómo nos sostiene, Señor. Gracias porque aún en nuestras debilidades, Señor, en nuestra enfermedad, el Espíritu Santo está con nosotros, Señor, y Él nos fortalece. Él es el que revela el poder de la palabra que va a causar fortaleza a nuestra vida, Señor. Él es el que nos va a enseñar cómo fortalecernos en el poder de su fuerza. Él nos va a llevar, Señor, a conocer el testimonio, Señor, dado a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios y que tenemos privilegios, Señor, que el mundo no tiene, Señor, porque el mundo no le ha conocido, Señor, porque para el mundo, Señor, Él es locura, Señor, pero para los que le conocemos, Señor, Él es poder de Dios en la tierra. Señor, gracias, Señor, porque en nuestra debilidad, Señor, Él nos da fortaleza, Señor, y Él nos da conocimiento, Señor, para poder mantenernos firmes, Señor. Gracias porque Él nos recuerda la palabra, porque Él, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para que tengamos el conocimiento de la palabra, Señor, porque nos trae las promesas, Señor, y nos abre las promesas, Señor, para que nosotros descubramos, Señor, que hay un poder en esa palabra, Señor, que ahora se está haciendo, Señor, una realidad en nuestra vida, Señor, y esa promesa, Señor, nos está metiendo en un tiempo, Señor, donde estamos descubriendo, Señor, que el poder de la palabra, Señor, trae vida a nuestra vida, trae fuerza a nuestra vida, Señor, trae consuelo a nuestra vida, Señor, nos ayuda, Señor, aún, Señor, a hacer que nuestra vida de oración se vuelva firme, porque Él, Señor, pone el impulso a nuestro espíritu de ponernos a orar. Señor, gracias porque Espíritu Santo, Señor, tú eres, Señor, nuestro
nuestra mancuerna, Señor, de oración. Espíritu Santo, tú eres nuestro compañero de oración. Tú eres, Señor, la persona que necesitamos, Señor. Si al menos dos, Señor, se ponen de acuerdo y oran, dice Jesucristo. Señor, gracias porque Espíritu Santo, tú eres la ayuda que necesitamos, Señor, y en quien nos apoyamos, Señor. Y tú nos ayudas, Señor, a pararnos, Señor. Señor, porque tú nos estás sosteniendo, Señor, a nuestro lado para que podamos llevar las cargas que necesitamos llevar, Señor. Y tú nos ayudas a que nuestra vida espiritual, Señor, se enriquezca y se vuelva una vida espiritual, Señor, sólida, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando no sabemos cómo orar, Señor, tú vas a poner las palabras correctas, tú vas a poner el sentir correcto de la oración, Señor. Tú nos vas a enseñar cómo pedir, Señor, Señor, para que podamos, Señor, pedir como conviene. Y nos vas a dar las palabras, Señor, para pedir, Señor, como se debe de pedir, Señor. Y gracias, Señor, porque nuestra vida espiritual, Señor, va a ser ensanchada, Señor. Señor, tú nos vas a dar visión espiritual, Señor. Vamos a ver más allá de lo que estábamos viendo, Señor, porque tú como, Señor, como la visión del cielo en la tierra, Dios, nos vas a dar a conocer las cosas que están en el corazón del Padre. Señor, declaramos que no estaremos más limitados, Señor. Declaramos que nuestra vida no será, Señor, imperfecta, Señor. Señor, que cuando oremos, Señor, cuando declaremos el conocimiento de la palabra de Dios, Señor, Señor, iremos más hacia la plenitud, Señor. Cuando profeticemos, Señor, tendremos, Señor, una palabra, Señor, cada vez más precisa, Señor, cada vez más certera, Señor, cada vez más, Señor, afilada, Señor. Y aún sabremos, Señor, que las cosas que estamos declarando, Señor, están rompiendo las limitaciones, porque nuestra mente, Señor, por causa de la revelación, está siendo renovada, Señor, y nos estás dando a conocer las riquezas que hay en Cristo Jesús. Señor, declaramos, Señor, que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos en donde estamos pasando aún por enfermedades, Señor, tú nos estás ayudando, Señor, en nuestras debilidades, y nos estás llevando, Señor, a darnos la fuerza que necesitamos para poder pasar las pruebas, Señor, que en esta vida vamos a tener, Señor, las pruebas de esta vida, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fuerza y porque tú nos fortaleces, Señor, para que nosotros podamos llevar, Señor, las cargas, Señor, que necesitamos llevar. Señor, tú nos das el ánimo, Señor, para nosotros, Señor, tener, Señor, el ánimo, Señor, que necesitamos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, nos mantengamos, Señor, alertas, nos mantengamos, Señor, con alabanza y con gozo en el corazón, aún en los tiempos difíciles, Señor. Y gracias porque tú nos ministras, Señor. Nos ministras, Señor, la palabra de verdad, Señor, nos ministra, Señor, fortaleza, nos ministra, Señor, a nuestro espíritu, Señor, porque como hijos de Dios, Señor, tenemos privilegios, Señor, que nos van a ayudar, Señor, a soportar las pruebas, Señor, y las cosas, Señor, que necesitamos, Señor, soportar, Señor, hasta que veamos la luz de la respuesta, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la palabra de Dios, Espíritu Santo, nos estás dando a conocer a Jesucristo, Señor, nos estás dando a conocer su persona, Señor. Podemos conocer, Señor, cómo piensa, Señor. Podemos conocer, Señor, cómo siente. Podemos conocer, Señor, las decisiones que toma. Podemos conocer, Señor, el consejo de Él a través de la palabra, Señor. Podemos conocer, Señor, su carácter, Señor, porque Él es manso y humilde, Señor. Podemos conocer, Señor, que Él es verdadero, que Él es fiel, Señor. Podemos conocer, Señor, el corazón de Cristo, Señor, y nos llevas tú a conocer también, Señor, la obra de la cruz. Él dijo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Y Señor, la copa no pasó, Señor. Señor, la copa no le fue quitada, Señor. Él tuvo que ir a la cruz, Señor, y nos enseña, Señor, cómo caminar hacia la cruz, Señor, guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. Gracias porque nosotros podemos tomar, Señor, la determinación de mantener nuestro enfoque en Jesús, de mantener nuestro enfoque, Señor, en estudiar la vida de Jesús, en estudiar el corazón de Jesús, en conocer, Señor, la vida de Dios, Señor, revelada a través del Padre. Señor, que nos suceda lo mismo que le sucedió a Pedro. Que en nuestro espíritu recibamos del Padre el testimonio de quién es el Hijo, Señor, aquí en la tierra. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Gracias, Señor, porque tu iglesia está siendo edificada, Señor, en el fundamento correcto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias por estar con nosotros y les invitamos a meditar esta palabra. Es clave, todo esto que hemos visto es clave, y sobre todo ahorita que terminaba Sergio orando, determinación.
O sea, tenemos que aprender a determinar hacia de lo que Dios nos está mostrando que quiere hacer con nosotros y determinarnos en trabajar en ello. Las cosas no se van a dar por casualidad, nada más porque es que si quisiera. Pues hay cientos de personas que quisieran, pero nunca determinan y permanecen firmes en lo que quieren lograr. Y los ves en los gimnasios y los ves en muchas áreas. Muchos empiezan las carreras y poco la terminan. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esa perseverancia, ¿no? Se Así es. agotan. Entonces, el éxito viene a aquellos que determinan a luchar, los que determinan aprender y crecer aún de los fracasos, ¿verdad? Y se vuelven a levantar. Y la vida cristiana, pues va a haber muchas situaciones, pero necesitamos poner nuestra mirada en Jesús y determinar crecer, determinar verdaderamente meternos a la palabra con mayor consistencia en esa relación con Dios, ¿verdad? Porque te quiere hablar, te quiere hablar. Y cuando empieces a experimentarlo, te va a decir, muchos piensan que, ay, qué carga, es como la tarea. No, no es tarea. No lo veas como una tarea, es un consejo, es algo que es importante, que aquí se apareció my pets. Es un consejo que te damos de todo corazón porque queremos que tengas éxito, Que que se tu vida levanten. prospere, ¿no? Pero si tú no lo determinas, pues nosotros no podemos hacer más, no te vamos a poder cargar ni nadie va a poder cargar tu vida todo el tiempo. Cada quien necesita aprender a fortalecerse y luego enseña a otros a conocer a Dios, a depender de Dios. Entonces, por eso este manual no es nada más una enseñanza, son cosas que nos retan a cambio, nos retan a vivencias, ¿no? Con Dios, con su Espíritu Santo, para que podamos tener éxito y ser de bendición en esta tierra. Y yo te animo, mira, todas estas enseñanzas las estamos subiendo al YouTube. Hay una página del Centro Internacional Agua Viva. Si la quieres volver a escuchar o alguien que quieras que la escuche, pues compártele el link y dile, ¿sabes qué? Escucha esta enseñanza. Si te bendijo, entonces tú puedes copiarla, subirla y pásasela a alguien que necesite, que veas que está batallando, ¿verdad? En su espíritu, en su vida. Bueno, pues comparte la enseñanza y si gustas, invítale, ¿verdad? Para que también se conecte cada semana con nosotros o que después pues las pueda ver a través del Facebook. Hemos estado subiendo las enseñanzas para que el que guste volver a escuchar o compartir con alguien más lo haga, tenga la libertad de hacerlo. Bueno, pues buenas noches, Buenas que Dios les noches. bendiga y nos vemos la próxima semana aquí por su canal. Bye bye. ¿Dónde se apaga esto?